Muy bien, abran su Biblia a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Cuando lo encuentren, por favor, indiquen que lo encontraron con un amén. Muy bien, qué rápidos son para encontrar las escrituras, qué bárbaro. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer los versículos 11 y hasta el final del capítulo. Luego vamos a orar y luego vamos a comenzar el estudio. ¿Ok? Entonces, leamos, pues sigan con su vista mientras yo leo en voz alta. El encabezado de mi Biblia de estudio dice: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y el texto dice así: miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y la iglesia dice: oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos abrir las Escrituras una vez más, por permitirnos, Señor, escudriñarlas y buscar en ellas el propósito que tú tienes en ellas para nuestras vidas en el tiempo en el que estamos ahorita. Así es que bendice este estudio, Señor, que cada uno de nosotros estemos abiertos a recibir, no solamente a través de nuestros oídos, sino en nuestro corazón también, las cosas que quieres que aprendamos, las cosas que quieres que pongamos en práctica en nuestra vida y que ayudarán, Señor, de alguna manera a que por medio de esa vida que vivimos en ti, den testimonio de la obra que has hecho en nosotros y así otros quieran acercarse a los pies de tu Hijo Jesús. Así es que nos encomendamos a ti, lo hacemos en el nombre glorioso de ese Hijo amado, Jesucristo. Y la iglesia dice otra vez: muy bien, pues en estos próximos versículos Pablo va a terminar ya la carta y va a dar las últimas instrucciones a las iglesias en Galacia en cuanto a aquellos que les han querido imponer la ley y en particular la circuncisión como condición para ser salvos. No solamente como condición para ser salvos, sino también de alguna manera para que pudieran sentirse más espirituales por haberlo hecho. Debemos recordar que en esta carta Pablo presenta un argumento, que el argumento principal es a favor de la libertad cristiana. Como cristianos nosotros somos libres en Cristo, ¿sí? Somos libres en Cristo, ya no estamos atados a ningún sistema religioso, ya no estamos atados a ningún sistema de tradiciones, ya no estamos atados a ninguna ley. Somos libres en Cristo para creer en Él, poner nuestra fe y esperanza en Él y por medio de esa fe y esperanza ser completamente salvos. La iglesia moderna debemos prestar atención a esto porque también se puede caer en el error de tratar de imponer sobre la gente reglas, dogmas y tradiciones, opiniones propias que nada tienen que ver con la salvación, como esenciales para la salvación. Y tenemos que tener mucho cuidado de ello. Y si no como esenciales para la salvación, cuando menos para aparentar espiritualidad. Como hablamos la semana pasada, la espiritualidad que Dios busca no es la espiritualidad que nosotros vemos como espiritualidad, es aquello que está basado en los frutos del Espíritu que ya vimos en Gálatas 5, en los versículos 20 al 25, creo. Entonces, la espiritualidad que debemos manifestar debe siempre ser producto de esos frutos, no de ideas que nosotros tenemos o ideas que otros ponen en nuestra cabeza de lo que es la espiritualidad, porque puede ser completamente diferente para una persona como para otra lo que pudiera ser espiritual para ellos. Entonces, mi versión de espiritualidad no necesariamente tiene que ser su versión de espiritualidad. No somos cristianos galletas que nos hicieron con un molde a todos, pum, 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 y todos tenemos la obligación de ser completamente iguales. De ninguna manera, miren a su alrededor. Somos muy diversos, ¿sí? Somos muy diversos, pero gracias a Dios, delante de sus ojos todos somos iguales.
y todos estamos incluidos en su plan de salvación por medio de Jesucristo. Entonces, como iglesia moderna debemos prestar atención a lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas para no caer en ese error de tratar de imponer sobre la gente reglas, dogmas y tradiciones, opiniones propias que nada tienen que ver con la salvación. Entonces Pablo les dice en el versículo 11 de Gálatas 6, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Probablemente aquí Pablo comenzó a escribir de su propia mano el resto de la carta después de haber estado dictando la carta a alguien. En nuestro estudio de Romanos nos dimos cuenta que a un hombre llamado Tercio fue el que escribió la carta que Pablo había dictado. Así que así debió haber sido aquí también. Pablo, como vamos a ver ahorita, parece que tenía un problema con sus ojos. Parece que no veía bien, o que inclusive se creía que estaba ciego o casi ciego. Si se cree que esta referencia a las letras grandes es por lo que dice en Gálatas capítulo 4, los versículos 13 al 15. Si quieren, léanlo ahí en su Biblia, lo voy a leer y ustedes lo siguen con la vista. Gálatas 4, versículos 13 al 15. Pablo les dice, bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que de haber podido, ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. Lo que implica aquí entonces que Pablo tenía un problema en los ojos, y cuando llegó a Galacia para compartir el evangelio, los Gálatas vieron el problema que tenía, y no por el problema que tenía lo despreciaron, sino que lo recibieron. Y no solamente lo recibieron y recibieron el mensaje, sino que lo amaron al grado de que, como dice aquí, ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos si hubieran podido. Entonces por eso dicen, noten con qué letras tan grandes estoy escribiendo. Entonces esto implica que Pablo tenía problemas con su vista, o incluso que estaba parcialmente ciego. Por lo general, Pablo terminaba sus cartas con saludos personales escritos por él mismo, aunque tenía gente a la que le dictaba las cartas. Y no tenía esta gente porque él se creyera el papá de los apóstoles, o porque se creyera como más que todos los demás. Era porque tenía una enfermedad que le impedía a él escribir claramente, y usaba a estas personas para que le ayudaran y pudieran escribir lo que él dictaba. Pero al final de sus cartas, él siempre trataba de saludar a las iglesias por medio de su puño y letra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 17, 2 de Tesalonicenses 3:17, Pablo escribe, yo Pablo escribo este saludo como de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas, así escribo. Entonces parece ser que Pablo tenía esta costumbre de que dictaba las cartas en su mayor parte a otra persona que escribiera, obviamente que supiera la lengua griega y que pudiera escribir bien a las otras iglesias, pero al final él dejaba unas cuantas líneas para dar su saludo personal. Ahora, los judaizantes, como en el versículo 12, el versículo 12 de Gálatas 6 dice, todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Entonces aquí nos está diciendo Pablo la razón por la que los judaizantes quieren forzar a los cristianos a que se circunciden. Y la razón es porque no querían ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Si los judaizantes buscaban complacer a los judíos religiosos y se consideraban a sí mismos como más espirituales que los demás porque estaban circuncidados y se circuncidaban después de convertirse a Cristo. Tenemos que recordar que algunos de estos judaizantes no eran necesariamente seguidores de la religión judía, sino que eran personas que salieron de la religión judía, que se convirtieron al cristianismo, pero cuando los judíos que no querían creer en Cristo los acosaban o los perseguían, ellos optaban por adoptar algunas de las costumbres que los judíos tenían para que los judíos vieran que no estaban abandonando el judaísmo por completo, sino que todavía había vestigios del judaísmo en ellos, como lo podría ser la circuncisión. Y como ellos lo hacían,
Como ellos llegaron a la conclusión de que tenían que hacerlo para no ser perseguidos, entonces buscaban y exigían que los demás lo hicieran también. Querían imponer entonces lo que era su convicción sobre los demás. Ahora déjenme decirles algo. El hecho de que se circuncidaran o que otras personas se circuncidaran no tiene nada de malo. No tendría nada de malo. La religión cristiana está basada en el judaísmo y no tiene absolutamente nada de malo. Así como el bautismo en nuestros días no tiene absolutamente nada de malo. El problema es cuando señalamos estas cosas, estas reglas, estas tradiciones, el problema es cuando las señalamos y le decimos a la gente que si no hacen eso, entonces no podrán ser salvos. Que si no hacen eso, entonces no están siendo espirituales. Que si no hacen eso, entonces no están dando buen testimonio de Cristo. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. De nuevo, miren la diversidad de personas que hay aquí. Y estoy seguro que ninguno de todos nosotros pensamos igual acerca de ciertas cosas. Entonces los judaizantes buscaban complacer a los judíos religiosos, se consideraban a sí mismos más espirituales de los demás porque estaban circuncidados o se circuncidaban después de convertirse a Cristo, y esto los hacía querer exigir que los demás también lo hicieran. Es como muchas iglesias de hoy, que una vez que alguien se convierte al Señor, les exigen a los convertidos a que adopten ciertas prácticas que esa iglesia ha adoptado a través del tiempo y que ha reconocido como las únicas manifestaciones de la verdadera espiritualidad. Hay muchas iglesias y grupos así, que una vez que alguien se convierte, buscan que las personas se conviertan no solamente a Cristo, sino que se conviertan en una copia exacta de todo lo que son los demás. Por ejemplo, la manera de adorar. Sí, la manera de adorar. Hay muchas iglesias que solamente aceptan o sancionan una manera de adorar al Señor. Por ejemplo, en la iglesia de la que yo salí, no era bien visto. No era bien visto levantar las manos. No era bien visto ni siquiera levantar una mano. ¿Saben qué hacíamos en la iglesia en donde yo salí para mostrar algo de emoción? Agarrábamos el boletín y cuando estaban en la alabanza hacíamos esto. Y eso se suponía que de esa manera estábamos respetando a Dios, estábamos siendo reverentes a Dios y no estábamos siendo llevados por el emocionalismo, ¿sí? Entonces la manera de adorar es una de esas maneras. Hay quienes, si ustedes ven a su alrededor cuando estamos aquí en el tiempo de la adoración y alabanza, hay quienes levantan las manos, cierran los ojos durante la alabanza, pero también hay quienes no lo hacen. También hay quienes no lo hacen. Los que lo hacen, gloria a Dios por ustedes. Pero ustedes no pueden decir que los que no lo hacen son menos espirituales que ustedes porque ellos no levantan las manos. Y los que no levantan las manos no pueden decir que son más espirituales que los que sí levantan las manos porque ustedes saben que se deben acercar a Dios con reverencia y no haciendo uso de las emociones, no haciendo uso del emocionalismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esas cosas, ¿sí? De que recuerdo, conocí a un pastor, no voy a decir quién es, ni la iglesia, en donde hubo un tiempo en el que mandó a los sugieres que si alguien en los asientos de enfrente, al tiempo de la adoración y alabanza, levantaban las manos y ponían sus manos en alto en símbolo de adoración, les dijeran que por favor bajaran las manos o si quieren levantar las manos, váyanse para allá, para atrás. Y su razón para decir esto es porque estaban llamando la atención a sí mismos. Pero si mi hermano que está sentado a mero enfrente es movido por el Espíritu para levantar las manos en adoración, ¿quién soy yo para juzgar lo que él está haciendo? ¿Sí? Entonces, debemos dejar que el Espíritu Santo se mueva tanto en los que levantan las manos como en los que no levantan las manos, y debemos dar libertad a cada uno de adorar en la forma que el Espíritu le dicte. Y no voy a ir con el hermano que no levanta las manos a decirle, oiga hermano, ¿y usted por qué no levanta las manos como los demás? ¿Qué le pasa? Está en la presencia de Dios. ¿Sí? O si alguien cae de rodillas llorando porque el Espíritu Santo está cayendo sobre él o ella, y yo no voy a venir, hermano,
váyase para allá por atrás porque está llamando la atención de los demás. No, me voy a venir a rodear a un lado de él o ella y quizás hasta ore con él y por él o ella, y hasta yo también sea alcanzado por el Espíritu Santo y me pase lo mismo que a él. No es emocionalismo cuando la manera de adorar está basada en lo que la Biblia dice. Sí, no es emocionalismo, y las emociones son parte de nuestra adoración. No debemos descartar las emociones simplemente porque nosotros somos fríos, estoicos y creemos que la alabanza, la adoración al Señor debe ser reverente y no moverse. Hay gente que está levantando las manos y está con la música, ¿la han visto? Gloria a Dios, gloria a Dios, que aman tanto al Señor y aman tanto a alabar a Dios que son movidos a expresar su adoración y su amor de esa manera al Señor. Otra manera en la que las iglesias a veces imponen su manera de pensar sobre los demás y hasta critican a los demás es la tipo de música que usamos para la adoración. Usamos himnos, usamos música contemporánea. ¿Cuál de los dos es más espiritual? ¿Cuál de los dos es más santo? ¿Sí? Me acuerdo de nuevo la iglesia de donde salí, cuando era el presidente de la sociedad de jóvenes. Me acuerdo que los jóvenes querían traer guitarras eléctricas y batería y todo eso, y pues yo, como tenía medios, me vine con el grupo de alabanza a San Diego, compramos una batería, compramos pedales, compramos esto, llegamos a la iglesia, lo pusimos, y los hermanos de la iglesia es como que, wow, ahora vamos a dejar entrar al diablo aquí también. Pero si esto iba a tener a los jóvenes escuchando el evangelio y por ello se iban a convertir algunos, ¿sería del diablo? ¿Y Dios no puede usar al diablo también para atraer gente a sí mismo? Digo, si Dios usó a una burra, ¿verdad? Para hablarle a un profeta, no puede usar una batería, no puede usar guitarra eléctrica, pero hay gente que nada más piano y órgano, y ¡qué bueno! Sí, los que nos gustan y a mí me encantan los himnos, no me malentiendan, a mí me encantan los himnos, pero también me gusta mucho la música contemporánea, la música cristiana contemporánea, ¿sí? Entonces, mientras la letra del canto nos lleve a adorar a Dios por quien Él es y nos llame a alabar a Dios por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, pueden ser himnos o puede ser música cristiana contemporánea. Pero los que prefieren himnos no pueden decir que son más espirituales que los otros por su forma de adorar y alabar a Dios, y los otros no pueden decir que son más espirituales que los que prefieren himnos por su forma de alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Porque el Señor no pone tantos requisitos para su adoración, ¿ok? Pero les quiero decir un par de ellos que son importantes. En el Salmo 96 y el versículo 9, Salmo 96 y el versículo 9 dicen esto: adoren al Señor ¿en qué? En la hermosura de la santidad, tiemblen ante Él toda la tierra. Santidad no quiere decir perfección, santidad no quiere decir que vamos a adorar a Dios perfectamente, porque ninguno de nosotros es perfecto. Santidad quiere decir que vamos a separar el tiempo en el que estamos aquí en la iglesia. Vamos a separarlo para concentrarnos completamente en quién es Dios y en lo que Él ha hecho, y basado en lo que nosotros entendemos de que quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas, vamos a dedicarnos completamente a la adoración. Levante las manos, no levante las manos, póngase de rodillas, manténgase separado, no importa lo que vaya a hacer, pero le pido una cosa nada más: mantenga su atención puesta en Dios. No en quién está a su alrededor, no en cómo están adorando los demás, no en qué está haciendo aquella o aquel o el otro. No, mantenga su atención puesta en Dios, porque para eso estamos aquí, para adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Y claro que si vamos a venir con nuestra adoración y alabanza delante de un Dios perfecto, justo y bueno, vamos a temblar, porque sabemos quiénes somos.
Sabemos que no hemos vivido perfectamente delante de Él a través de esta semana. Sabemos que hemos perdido el control, sabemos que nos hemos enojado, sabemos que hemos dicho cosas que no debiéramos haber dicho, hemos hecho cosas que no debiéramos haber hecho. Venimos delante de un Dios santo, perfecto y bueno, pero separamos este tiempo para adorarle y venimos con temor y temblor porque Él es santo y nosotros no. Al mismo tiempo venimos confiadamente porque no venimos por nuestros propios méritos, venimos en Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos acceso libre al trono de la gracia. En el Nuevo Testamento, si ustedes se acuerdan de la mujer samaritana, que ella hablaba de que los samaritanos adoraban en este monte, los judíos adoraban en aquel monte, etc. El Señor dijo, viene la hora en la que ni en este monte ni en aquel monte. Y les dice en Juan capítulo 4 y el versículo 24, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Es como un llamado a cuando estamos aquí adorando al Señor, nos abandonemos a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Nos abandonemos a lo que el Espíritu a veces se siente algo, se siente en el corazón como que se quiere hacer algo, como que se quieren levantar las manos, como que se quiere caer de rodillas y clamar a Dios, como que se quiere cantar más. Sentimos, pero a veces, ¿qué hacemos? Lo suprimimos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a ver? Voy a parecer uno de esos cristianos fanáticos emocionales que dice que el Espíritu los mueve, pero quién sabe. Pues ahí está el problema, que usted no sabe. Entonces no juzgue. Si el Espíritu le está diciendo que haga algo, ¿sabe qué? Sométase a lo que el Espíritu le está diciendo. Y no se preocupe por los demás, porque si los demás están haciendo lo que deben hacer, no se van a fijar en lo que usted está haciendo ni cómo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque su atención va a estar completamente puesta en Dios. A veces quisiera que tuviéramos un lugar para poner no filas así de uno detrás del otro, sino que todos estuviéramos, no sé, extendidos, para que nadie viera lo que el otro está haciendo, sino que todos estén concentrándose en lo que Dios está haciendo entre nosotros. ¿Sí? Otra de la manera en la que muchas iglesias quieren imponer sus costumbres o sus reglas es en la manera de vestirse. Miren cómo venimos vestidos todos. Nadie viene igual. Pero hay iglesias en donde todo varón debe traer una camisa blanca con corbata azul marino, pantalón azul marino, con el pelo bien cortadito, bien arreglado. Las mujeres tienen que traer faldas hasta los tobillos, de preferencia de mezclilla. Pelo largo, todas las mujeres traen el pelo hasta el mismo largo. Y si no es así, la juzgan. Especialmente las mujeres. No les digan a las mujeres, ok hermanos, pero son especialmente ellas, que se la pasan viéndose unas a otras y criticándose unas a otras. Y nosotros los hombres no, ¿verdad? Pero es cierto, usan la manera de vestirse, buscan imponer cierta forma de vestir en la iglesia porque la consideran como una manifestación de espiritualidad. El corte de pelo, el cabello largo o corto. ¿Se fijaron en el hermano aquel cómo trae el cabello? ¿Hasta dónde trae el cabello? Parece mujer, no sé si es hombre o es mujer. Mírele el labio superior, el bigotón que trae y se va a dar cuenta. Y les he contado muchas veces, les he contado varias veces de cuando yo traía el pelo largo, ¿verdad? Y empecé a ir a la iglesia. Nadie en la iglesia me traía 2 arracadas y en la arracada del lado izquierdo traía una cruz colgando. Traía studs en los 2 oídos. Y en la iglesia nadie me dijo nunca, hermano, ¿sabe qué? Usted ya está dirigiendo la alabanza, ya está liderando un estudio de hogar, ya es tiempo que deje de hacer el ridículo, ¿no? Ya está bastante viejo como para andar. Nadie me dijo, ¿saben por qué me lo empecé a cortar? Me lo empecé a cortar porque básicamente les puedo decir, el Espíritu me dijo, ya es tiempo, ya es tiempo. Y yo solo me lo empecé a cortar sin que nadie me lo dijera, Y entonces, esas son las formas en las que a veces las iglesias tratan de controlar a la gente, ¿sí? Tratan de convertir a la gente en sí mismas. Tratan de convertir a la gente, de hacer que toda la forma se conforme a la misma forma. Mis hermanos, Dios nos hizo a todos diferentes.
Dios, todos estamos a diferentes grados de espiritualidad. Ninguno está en un grado reprobable de espiritualidad y otro está en un grado sublime de espiritualidad. Todos estamos en grados diferentes. Y saben, los únicos que saben el grado de espiritualidad que cada uno tiene, ¿saben quién es? Dios y el Espíritu Santo y usted. Entonces no finja ser lo que no es. Sea quien usted es. Porque Dios así lo ha llamado a servirle y así la ha llamado a que venga a adorarle y a alabarle. Y Él quiere espíritu y verdad. Abandónese al espíritu, entonces abandónese a lo que el espíritu está diciendo, a lo que el espíritu está dirigiendo. No se fije en quién está dirigiendo, no se fije qué tan bien cantan o qué tan mal cantan, qué tan bien tocan o qué tan mal tocan, o cuando se equivocaron o cuando no se equivocaron, o si el sonido se destrampó de repente. Usted concéntrese en Dios. Porque esa es la adoración que Él quiere. ¿Y cuál es el propósito de estas cosas de los judaizantes? Como dice Pablo, era complacer a todos los demás que pensaban como ellos. ¿Sí? Todas estas son manifestaciones de las que he hablado, y de la circuncisión y todo lo demás. Todas estas son manifestaciones externas, cosas con las que a menudo se puede aparentar lo que se es o lo que no se es. Las cosas externas pueden ser usadas para una cosa o para otra. Para aparentar lo que no se es, ¿sí? Para aparentar lo que no se es o para aparentar lo que se cree que es. Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para aparentar algo o porque en realidad tenemos hambre y sed de encontrarnos con el Dios vivo, de sentir el toque de Dios por medio de su Espíritu Santo y salir transformados de aquí? Porque la palabra de Dios nos ha lavado una vez más con su agua santa, perfecta, y nos ha purificado una vez más. Debemos salir sintiéndonos libres de aquí. Libres de toda culpa, libres de toda vergüenza, libres de toda condenación, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, esa es la razón de venir, reflexionar sobre lo que pasó esta semana que acabó ayer, y ver hacia el futuro en cómo vamos a seguir en esta nueva semana de la mano de Dios, especialmente en los tiempos navideños en los que estamos, porque va a ser de gran reto para muchos. Esta es mi tercera Navidad, estas son mis terceras fiestas sin mi padre con nosotros. Y van a ser la quinta sin mi esposa con nosotros. A veces no es fácil ver a todo el mundo jubiloso, contento, comprando regalos, riéndose en el mall. Como me reía ayer, qué bárbaro, de muchas de las cosas que vi. Pero eso es para otro sermón. Pero se ríe uno. Es difícil. Y uno sabe que en su corazón hay un hueco que nada ni nadie va a llenar. Sí, pero es la vida, ¿no es cierto? Es la vida. Sí, entonces los únicos que sabemos cómo nos sentimos son Dios, el Espíritu Santo y nosotros. Y el propósito de nuevo de estas cosas era que querían complacer a todos los demás que pensaban como ellas. Y todas estas de nuevo son manifestaciones externas, cosas con las que a menudo se puede aparentar lo que se es y o no se es. Y a las personas que quieren aparentar lo que no son o aparentar que son algo que no son, ¿saben cómo se les llama? Hipócritas. Y por eso siempre les he dicho, cuando alguien me dice, no, yo no voy a la iglesia cristiana porque está llena de hipócritas, yo siempre les digo, tienes razón, pero siempre hay lugar para uno más. Siempre hay lugar para uno más. Y si en realidad todos somos hipócritas, entonces tú te vas a sentir bien a gusto entre nosotros. Y ese era el problema que el Señor tuvo con los escribas y fariseos, ¿sabían ustedes? Ese era el problema. No era lo que practicaban, no era lo que predicaban, porque inclusive les dijo a sus discípulos en una ocasión que los fariseos les enseñaban la cátedra de Moisés. Así es que debían escucharlos. Lo que no debían hacer era hacer lo que ellos hacían. En Mateo capítulo 23, los versículos 27 y 28, Mateo 23, versículos 27 y 28 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿qué? Y noten los signos de exclamación ahí, porque a veces lo lee uno, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. No, los signos de exclamación ahí quiere decir que el Señor estaba enojado y está diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas.
Estaba enojado el Señor. Estaba enojado con los religiosos hipócritas que aparentaban ser algo y no lo eran. Porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ese era el problema que el Señor Jesús tuvo con él. No era lo que enseñaban era bueno. Fariseo quiere decir separado, que también pudiera traducirse santo. Entonces lo que los fariseos enseñaban no estaba mal, lo que estaba mal era lo que hacían. Sí, en otro pasaje se nos dice que los escribas ponían cargas sobre la gente que ellos mismos no estaban dispuestos ni a tocar con un dedo. Y eso es lo que muchas veces sucede. Eso es lo que muchas veces sucede. Esas iglesias quieren imponer su voluntad, quieren imponer sus tradiciones, quieren imponer su religiosidad. Y hay cosas que todavía tienen ellos en sus vidas que si salieran a la luz, calle boca para el lengua. Entonces todo esto lo hacían y se hace hoy para no ser perseguidos o rechazados por la gente religiosa que está en su entorno. Fueran los judíos de aquel tiempo, fueran o son los cristianos de hoy. Los judaizantes pensaban que si agregaban la circuncisión a su fe, los judíos los dejarían en paz y serían aceptados por ellos. Lo malo es que si transigían en este punto, pronto se les exigiría transigir en otro punto y nunca acabaría, porque la gente religiosa nunca está conforme. ¿Ya te bautizaste? No. Pues te tienes que bautizar. Y te tienes que bautizar de la manera correcta, ¿ok? ¿Cómo es la manera correcta? Como bautizamos en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, porque así dice el libro de los Hechos. Y luego llega otro, no en el nombre de Jesús, porque Jesucristo dijo que debemos bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no te bautizas de esa manera, no vale tu bautismo. ¿Serio? Entonces, ¿qué hago? Vuélvete a bautizar, pero ahora en mi iglesia, en donde lo hacemos correctamente. Y así vas a estar seguro de que estás seguro. ¿Saben qué? En nombre de Jesús, sabemos que Jesús es Dios, amén. Sabemos que Jesús es parte de la triunidad de Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Así es que quizás para ahorrar tiempo nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¡Pum! Ya estamos bautizados, gloria a Dios. O quizás somos un poco más formales y decimos, no, yo voy a hacerlo en la forma en la que Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo a veces le pregunto a la gente, ¿cómo quieres que te bautice? No, pues zambútame en el agua. No, sí, pero ¿en qué nombre? Son necedades, cosas que nada tienen que ver con la salvación, cosas que nada tienen que ver con la espiritualidad. Sí, cosas que son impuestas por hombres, por gente religiosa. Y la razón por la que estos requerimientos de parte de los judaizantes y aquellos que los religiosos tratan de poner sobre los cristianos y con los que a veces sin saberlo restringen o limitan la libertad que se tiene en Cristo, son tan atroces y debemos considerar ofensivos por lo que dice el versículo 13 en orden. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. O sea que inclusive los judaizantes que buscaban convencer a los gálatas de que se circuncidaran, no guardaban realmente toda la ley. Digo, pónganse a pensar, decían que estaban circuncidados. ¿Yo cómo sé? ¿Cómo iba a saber la gente? Tenían que aceptar su palabra. Hay mucha gente pero me bauticé, pero se bautizó. ¿Y qué? No es si te bautizaste o no te bautizaste, es si creíste en el nombre del Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Porque si eso no ha sucedido, te puedes bautizar 20,000 veces y de nada te va a servir el bautismo, como vamos a ver más adelante. Porque el bautismo nos salva, el bautismo no nos lava de nuestras impurezas, de nuestra impiedad, de nuestra maldad. ¿Saben qué es lo que nos lava de todo eso? La sangre de Cristo. Y si no creemos en eso, todos los bautismos del mundo, no importa en qué nombre, los puedo bautizar en el nombre de Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, de nada les va a servir.
si no han creído en realidad, si no han puesto su fe en realidad en Él. Y esa fe en Él ha transformado sus vidas al grado que son sensibles al Espíritu Santo. Y no solamente son sensibles al Espíritu Santo, sino que obedecen la dirección del Espíritu Santo. Todos los bautismos rituales religiosos que quieran, con los que quieran cumplir, de nada les van a servir. Entonces, inclusive los judaizantes que buscaban convencer a los gálatas de que se circuncidaran, no guardaban realmente la ley. Sabían que estaban obligados a obedecer toda la ley, como se nos dijo en Gálatas 3, 10 al 12, pero al final no pudieron cumplir con todos los requisitos. Aún así, intentaron persuadir a los gálatas para que se circuncidaran a fin de que pudieran jactarse de tenerlos como sus seguidores. ¿Es aquel hermano que está ahí? Yo lo convencí de que se circuncidara. Y ahora es uno de los nuestros. ¿Es aquel que está ahí? También es uno de mis seguidores. Ve, aquí, también. Mira, yo lo traje y ahora está todo. Mis hermanos, ninguno de nosotros, aunque si predicamos el evangelio y alguien se convierte, no es porque nosotros lo hayamos hecho, ni es por nuestra elocuencia, es porque el Espíritu Santo se movió en el corazón de esa persona y el Espíritu Santo lo llevó a creer y poner su fe en el Señor Jesucristo. Nosotros somos nada más el medio, la herramienta que Dios usa para hacer eso. Sí, pero no somos nosotros. Entonces, así la gente que intenta poner sus convicciones y opiniones sobre los demás, puede que esas cosas a las que están tratando de someter a unos ya no sean un problema para ellos en su vida. Pero hay otras cosas que sí lo siguen siendo. ¿No es cierto? Todos tenemos situaciones, pecados, pecadillos, como le queramos llamar, costumbres, malas costumbres que teníamos antes de venir a Cristo, que ya las vencimos por completo, ¿no es cierto? Y a mí me encantaba tomar. No sé, hay otro como yo aquí, espero que no. Pero a mí me encantaba tomar. El olor a la cerveza era... Pero ¿saben qué puedo decir con todo grado de sinceridad? Ya no tengo ningún problema con eso, en lo absoluto. Pero hay otras cosas que no les voy a decir, con los que todavía, con los que todavía batallo. Somos compañeros, ¿verdad? Pero la gente trata a veces de convencer a las otras personas acerca de cosas de las que ellos están seguros, pero nunca dejan ver las otras situaciones en las que todavía están teniendo luchas, en las que todavía están teniendo problemas. Entonces se jactan como si ya lo hubieran vencido todo, y parte de su jactancia, es acerca de quienes logran convencer de que piensen como ellos. Y es inevitable, porque en la iglesia se hacen grupitos, ¿no? Y a menudo todos los que están en ese grupo pensamos de la misma manera, tenemos la misma opinión acerca de cierta doctrina o acerca de cierta costumbre o acerca de ciertas cosas que el pastor hace o que el pastor dice o cómo se viste la esposa del pastor o si el pastor es soltero, cómo se viste no hay novia, pero si el pastor es soltero, cómo se viste la novia y los hijos, cómo se portan. Y tenemos la tendencia a agruparnos con gente que piensa exactamente como nosotros y tratamos de que todo el mundo se convierta en nuestro grupo, porque nuestro grupo es el más espiritual. ¿Sí? El grupo más espiritual de la iglesia, ¿saben cuál es? El grupo de lectura. Porque el que lo dirige es el pastor. Todos los grupos en la iglesia, todos los ministerios en la iglesia que han sido puestos en su lugar por Dios, por medio del Espíritu Santo, son igual de valiosos y tienen igual poder y son dignos de ser exaltados y de ser promovidos a todas las personas. Porque son impuestas por Dios, no por nosotros. El ministerio de damas hace un trabajo excepcional con sus eventos y con la oración y etcétera, etcétera. Los sugieres, los que ponen las sillas, todos, la alabanza, etcétera, son ministerios impuestos por el Señor Jesucristo. Entonces no hay un grupo más santo que otro, todos somos santos y estamos nosotros dispuestos a servir al Señor en lo que Él nos llame, amén. Sí, y así es como debe ser. Sí, entonces estas personas se jactan como si ya lo hubieran vencido todo, y parte de su jactancia es acerca de quienes logran convencer de que piensen como ellos.
Y una de las cosas que nunca debemos hacer en nuestros grupos, mis hermanos y hermanas, es que si alguien viene que no piensa completamente como nosotros, inclusive que difiere en alguna opinión, debemos de recibirlo con brazos abiertos. Debemos de dialogar, debemos de platicar, y si lo que ellos difieren, si en lo que difieren con nosotros no son las cosas esenciales para la salvación, vámonos. Eres mi hermano en Cristo y mi hermana en Cristo, y te recibo y te amo y te bendigo como cualquier otro hermano o hermana en Cristo. ¿Sí? Entonces debemos recordar que estamos aquí para persuadir a la gente a que se convierta a Cristo, no para que se convierta a nosotros. No se deben de conformar a... Imagínense. Ustedes saben que a mí me encantan mucho los bands, ¿verdad? Me gustan mucho los bands. Y no más. ¿Cómo se sentirían si al entrar a la iglesia, Aurelio, que está allá atrás, mirara sus zapatos y dijera, hijo, el hermano trae Nikes? ¿Sabe que el pastor usa puros Vans? Y pues para la semana que entra, por favor, si va a venir de esa clase de zapato, que sea Vans, por favor. ¿Se imaginan? Todos con los Vans, todos en Vans. O llegar alguien de traje con corbata y todo eso. ¿Sabe que el pastor nunca se pone traje ni corbata? Así es que usted, por favor, bájele una rayita, ¿no? Cuando menos la corbata no se la ponga. O si un día llego yo con traje y corbata, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué haría? ¿Verdad? ¿Qué está tratando de esconder, mirándose así tan santo, ¿verdad? No me pongo traje ni corbata, al menos que alguien me lo pida. O si voy a oficiar una boda y me dicen, pastor, por favor, sí, nuestra boda, me pongo traje y corbata, pero en cuanto termina la boda, me quito la corbata y la echo abajo del asiento del carro. Pero así... Entonces no debemos de tratar de imponer cosas que nada tienen que ver con la salvación, que son convicciones propias que tenemos, ¿sí? Que son convicciones propias que tenemos. Debemos recordar de nuevo que estamos aquí para persuadir a la gente a que se convierta a Cristo, no para que se convierta a Calvary Chapel San Diego en español. Y después de convertirse, el Espíritu Santo se encargará de mostrar al convertido los cambios que debe hacer en su propia vida. En su propia vida. Porque nadie nos hizo policías de la iglesia para despachar multas a quienes no se visten como nosotros, a quienes no traen el cabello como nosotros, a quienes no traen los zapatos que nosotros usamos, a quienes, etcétera. Nadie nos hizo policías. ¿Saben por qué es odiado Estados Unidos en muchos países? Porque tiende a querer ser el policía de todos los países y tiende a querer convertir a todos los países en pequeños Estados Unidos. Hay gente que no le gusta el sistema de gobierno de Estados Unidos. Hay gente que no soporta la libertad que hay en Estados Unidos. Hay gente que tiene gobiernos que quieren controlar a su pueblo al máximo. Así va a haber gente que no va a querer ser cristiana. Va a haber gente que no le va a gustar la forma en la que hacemos las cosas aquí. Está bien. Sabe que hay muchas otras iglesias a nuestro alrededor. Busque una en la que caiga, en la que todo mundo vaya de traje, en la que todo mundo use Nikes, en la que todo mundo sea como usted quiere que sean. Una cosa le voy a garantizar, que va a ir y va a pasar algún tiempo ahí y va a decir, no, me devuelvo a Calvary Chapel San Diego en español. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Versículo 14 dice, pero lejos esté de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice aquí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si Pablo está diciendo, Dios guarde la hora en que yo decida jactarme o gloriarme o sentirme orgulloso de mis logros espirituales, personales, y no en la cruz de Cristo. Dios guarde la hora en la que yo empiece a sentirme como superior a los demás.
en que por mi forma de vestir, mi forma de adorar, mi forma de hacer esto o aquello en la iglesia, me sienta más santo que los demás. Me sienta que soy más espiritual. Dios guarde esa hora. En lo único que yo me quiero gloriar, de lo único que yo quiero estar orgulloso siempre, es en la cruz de Cristo. No en mis logros espirituales personales, no en el nivel de espiritualidad que he logrado, porque nada de lo que tenemos, ni antes, pero mucho menos después de venir en Cristo, lo tenemos por nosotros mismos. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y lo seguimos teniendo y seguimos creciendo en ello por el poder del Espíritu Santo, pero no por nosotros mismos. ¿Sí? Y Pablo se opuso mucho a quienes querían de alguna manera gloriarse de cualquier cosa que no fuera la cruz de Cristo. Los corintios, llegó el momento en el que los corintios llegaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel. ¿Sí? Y Pablo se enchiló con ellos. Pablo se enojó con ellos y les puso una buena regañada. Primera de Corintios capítulo 1, los versículos 14 al 17. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 14 al 17. Perdón, 13, creo que comenzamos con el 13, no estoy seguro. No, bueno, ok, voy a leer el 13 y luego seguimos con el 14. Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Noten el versículo 14, que es el que está en la pantalla. Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Quédense ahí en el 14. Noten, Pablo está diciendo, doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Cristo y a Gayo. Yo creo que alguien como Pablo hubiera estado muy orgulloso de cuánta gente ha bautizado, ¿no es cierto? Yo he bautizado a cientos de personas. ¡Wow! Tú sí has de ser apóstol de Cristo. Pregúntenme cuánta gente he bautizado yo. Pregúntenme. Alguien hágame la pregunta, por favor. No tengo la menor idea. En serio, no tengo la menor idea. Pero me acuerdo de un bautismo muy especial, porque tuve la oportunidad y bendición de bautizar a mi hijo. Pero aparte de ese, no me acuerdo a quién he bautizado de ustedes. Discúlpenme, pero no me acuerdo si he bautizado a alguno de ustedes o no. Pero es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo está diciendo de nuevo en el versículo 14. Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De nuevo, de esto pudiera haberse jactado, pudiera haberse enorgullecido Pablo, pero no es así. Versículo 15 dice, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. Versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Noten, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y esto no con palabras elocuentes. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Por eso Dios escoge hombres débiles para predicar el evangelio. Por eso Dios escoge hombres que no estamos capacitados para predicar el evangelio. Para que si somos hombres elocuentes, nuestra elocuencia no opaque la cruz de Cristo. Para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Lo más valioso para nosotros como cristianos es la cruz de Cristo. Claro, el Cristo crucificado es lo que más adoramos, es lo que amamos, pero la cruz de Cristo es el símbolo del sacrificio al cual estuvo Cristo dispuesto a sufrir para salvarnos a nosotros. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Yo no me voy a jactar de nada ni de nadie. No sé a cuántos he bautizado, no sé quiénes de ustedes bauticé, pero una cosa sí sé, que el Señor no me envió a bautizar, me envió a predicar el evangelio. Y predicamos el evangelio. Sí, predicamos el evangelio y predicamos la cruz. Primera de Corintios capítulo 2, los versículos 1 y 2. Pablo dice ahí, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse, noten, no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y ¿qué? Y de este crucificado. Mis hermanos, ahí está el evangelio, predicamos a Cristo y Él crucificado. ¿Sí? No es todas las otras cosas que hacemos alrededor de esa predicación las que tienen el mayor valor. Es Cristo y Él crucificado lo que tiene mayor valor que cualquier otra cosa en la iglesia. Él es el centro
debe ser el centro de toda la atención de la iglesia. La predicación de su nombre, la exaltación de su nombre, la adoración de su nombre debe ser siempre lo que nos mueve a estar en la iglesia y tener comunión con Él. Como creyente, Pablo habló de sí mismo como crucificado él mismo con Cristo. Como dice, la cruz de Cristo fue la con la que yo fui crucificado al mundo y el mundo fue crucificado a mí. En Gálatas 2:20 lo pueden leer en su Biblia si lo desean, unas cuantas páginas hacia la izquierda. Pablo dijo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solamente se considera él que fue crucificado, él se considera aún crucificado. Y nosotros a veces decimos, con Cristo he sido crucificado, o con Cristo estoy juntamente crucificado, o con Cristo he sido crucificado. Mis hermanos, debemos permanecer crucificados con Cristo. Debemos permanecer clavados a esa cruz, simbólicamente, obviamente. Porque mientras estemos clavados sobre esa cruz, entonces estamos nosotros sometiéndonos a la muerte personal para vivir la vida en Cristo. Fue por medio de esa cruz que Pablo pudo crucificar la carne con sus pasiones y deseos, nos dice en Gálatas 5:24. Y hace un llamado a todo cristiano a hacer lo mismo. Y es el conocimiento de lo que pasó en la cruz lo que le ha ayudado a Pablo y nos ayudará a nosotros a vivir según el Espíritu, por medio del cual fue Él y nosotros hemos sido vivificados, de acuerdo a Gálatas 5:25. Pero fue por medio de la cruz que el mundo había sido crucificado para Él. Noten, el mundo fue crucificado. ¿Qué quiere decir? Que el mundo para Pablo había muerto. Así como Él había muerto para el mundo para Pablo había muerto. Sí, así el mundo para Pablo había muerto, porque a la luz de lo que Jesús logró en la cruz, el amor por las cosas del mundo debe morir en los que somos de Cristo. Amén. A la luz del sufrimiento de Cristo en la cruz por mí, ¿sí? Yo debo decidir que voy a hacer morir al mundo en mí y ya no voy a vivir en y para el mundo, voy a vivir en y para Cristo. ¿Sí? Y no puede haber motivación más grande que esa, ver la cruz y verlo a Él crucificado y verlo a Él sufriendo, tomando el castigo que yo merecía. El apóstol Juan nos dice en primera de Juan capítulo 2, los versículos 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, noten, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿cuánto? 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 Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, dice el versículo 17. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces somos llamados a dejar de amar las cosas del mundo, hacerlas morir en nosotros. Pero a menudo uno tiene que ser el que muere primero. Y luego las cosas del mundo mueren en nosotros. Sí. Pero tenemos que hacerlo. Versículo 15 de Gálatas 6 sigue diciendo, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para el cristiano, bajo el nuevo pacto, seguir la señal abrahámica de la circuncisión en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, o el seguir tradiciones, reglas y opiniones de gente ultra religiosa en nuestro tiempo, no significa nada en términos de espiritualidad. Podemos ser las personas más religiosas del mundo, eso no quiere decir que seamos espirituales. Podemos ser fieles, estar en la iglesia todos los domingos, todos los martes, cada vez que se abren las puertas, ser buenos ofrendadores, ser servidores, podemos hacer todo ello. Eso no quiere decir que seamos en realidad espirituales. De nuevo, todo tiene que estar basado en lo que producen los frutos del Espíritu. Entonces, el seguir todas estas tradiciones, seguir todas estas reglas, seguir las opiniones de la gente ultra religiosa,
no significa nada en términos de espiritualidad. Lo que realmente importa es nacer de nuevo y ser una nueva creación en Cristo. Eso es lo que verdaderamente importa. ¿Sí? En Juan capítulo 3 y el versículo 3, cuando Nicodemo va a visitar a Jesús y hacerle algunas preguntas, Jesús le responde en una de esas veces que Nicodemo le pregunta. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten que Jesús no dijo el que no se circuncida, el que no levanta las manos en la adoración y alabanza, el que no se bautiza en el nombre de Jesús, el que no se viste de tal o cual manera, el que no trae el pelo de tal forma, de tal estilo, de tal corte o lo que sea. No dice eso. El que no nace de nuevo, con seguridad, no puede ver el reino de Dios. Con eso está seguro. No hay manera de zafarse. Eso está seguro, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Es como que cuando venimos a Cristo, el Señor borra la pizarra. Y ahora nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, empezamos a escribir el resto de nuestra historia. A veces vamos a tener faltas de ortografía. A veces vamos a escribir una palabra que no debería estar ahí. A veces la vamos a regar. Vamos con el Señor, pedimos su perdón, Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad y seguimos adelante. Pero eso es en Cristo Jesús. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho ¿qué? Nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Como dice Juan, todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él venga vamos a ser tal como Él es. Y eso es lo que nos mantiene luchando, ¿no es cierto? Esa es la esperanza que nos mantiene poniendo un pie delante del otro. Versículo 16 dice: y todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. Los que viven según el ejemplo de Jesucristo y de la nueva creación son todo lo contrario. Escuchen esto: son todo lo contrario de quienes desean causar una buena impresión mediante la circuncisión en el tiempo de Pablo, y quienes desean causar una buena impresión siguiendo la observancia de reglas, tradiciones y opiniones de los religiosos contemporáneos. Están completamente opuestos. Es como blanco y negro. Es como el cielo y la tierra. No se puede tener las dos cosas. No se puede tratar de aparentar ser algo y creer que estamos bien con Dios, y no se puede estar bien con Dios y sentir que tenemos que aparentar ser algo, porque si estamos bien con Dios, estamos bien con Dios y punto. Se acabó. No tenemos que tratar de impresionar a nadie, pero por amor a los hermanos, por amor a quienes queremos que se conviertan a Cristo, vamos a buscar comportarnos de una manera que dé buen testimonio de nuestra vida, para que atraigan a otros a Cristo. El Israel de Dios al que se refiere aquí Pablo probablemente se refiere al remanente de judíos creyentes en Cristo, ¿sí? Que van a creer en Él finalmente, y a los no judíos que por fe son descendientes espirituales de Abraham, como se nos dice en Gálatas 3, versículos 6 al 9, porque creen en Dios y confían en su gracia. Luego Pablo dice en el versículo 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El cuerpo físico de Pablo llevaba la dura evidencia de que había sido leal a Cristo, de que había sido fiel al Señor Jesús. ¿Sí? Las marcas
eran las marcas de la dura persecución que había sufrido por predicar el evangelio. Las cicatrices de Pablo lo marcaron como un esclavo es marcado por los latigazos de su amo, como un esclavo de Cristo. Y esas marcas eran mucho más que la marca de la circuncisión que era tan valorada por los falsos maestros de Galacia. Así nosotros cuando sufrimos por Cristo, sufrimos y tenemos marcas que valen mucho más que cualquier acto religioso que pudiéramos hacer delante de Dios. Cuando sufrimos por causa de Cristo y de su evangelio, no cuando sufrimos porque la regamos. Cuando sufrimos porque la regamos, merecemos el sufrimiento que estamos teniendo. Cuando sufrimos porque no seguimos las instrucciones de Dios, merecemos el sufrimiento por el que estamos pasando. Pero cuando sufrimos por Cristo y por causa del evangelio, eso deja marcas que valen más que cualquier acto religioso que pudiéramos hacer delante de Dios. Cuando Pablo habla de sus sufrimientos como apóstol, noten lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 28. Lean conmigo, sigan con sus ojos mientras yo leo en voz alta. Versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Hablando de los otros apóstoles. Hablo como si estuviera loco, yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables. Mis encarcelamientos mucho más veces he estado en peligro de muerte, muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dios tenía un maravilloso plan para Pablo, ¿verdad? Se han oído predicar el evangelio así, ¿verdad? Dios te ama y tiene un fabuloso plan para tu vida. Pablo, no, era fabuloso el plan de Pablo, de Dios para Pablo. Sí, era fabuloso, ya se me perdió. Entonces voy a ver en el versículo 27, estamos ya, que versículo 27 sigue diciendo, he pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Noten el corazón de Pablo. Había pasado por todas esas cosas, pero lo que más le hacía carga a él era la preocupación que sentía por las iglesias. Que las iglesias estuvieran bien fundamentadas en las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles, bien fundamentadas en el evangelio verdadero de Jesucristo, bien fundamentadas en lo que las escrituras decían. Más adelante en este mismo capítulo dice Pablo, por eso yo no me voy a gloriar en nada más que en mis propias debilidades. Sí, me voy a gloriar, si me voy a gloriar en algo, voy a gloriarme en mis debilidades, porque cuando me glorío en mis debilidades y reconozco mis debilidades, sé que lo que hago no lo hago con mis propias fuerzas, sé que Dios lo está haciendo a través de mí. Sé que no lo hago por mi propia inteligencia y sabiduría, que no hay mucha acá arriba, créanme, no hay mucha. Se hace porque el Espíritu Santo de Dios me está moviendo y me da las palabras que debo de decir cuando debo de decirlas. Pablo reconoció con toda su instrucción, con toda su educación, con toda su experiencia, en lo que más se gloriaba en sus debilidades. Porque decía, cuando más débil estoy es cuando se manifiesta más el poder de Cristo a través de mí. Y ese es el corazón que debemos tener todos. Y luego, la bendición final, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, la bendición final les dice en el versículo 18, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu, con el espíritu de la iglesia. Y la iglesia dice, amén. Pablo termina su carta a los Gálatas como la comenzó, recordándoles el tema de toda su carta, que es el recalcar que es solo por la gracia de Dios que la humanidad puede ser salva. Es solo por la gracia de Dios que la humanidad puede ser salva. En Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 9, los versículos 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9,
Pablo escribe, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe, para que nadie tenga de qué gloriarse. La salvación viene por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, por medio de la fe que Él mismo nos ha dado la habilidad para tener. ¿Sí? Que Él mismo nos ha dado la habilidad para tener. No nació en nosotros. Y no es por medio de las obras, para que ninguno de nosotros crea, es por lo que yo hice. Es para que sepamos que es por lo que Él hizo. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que la graves en nuestro corazón, que nos ayudes a meditar en ella una vez que estemos en casa, que podamos, Señor, recordar estos estudios en el libro de Gálatas y podamos, Señor, llegar en verdad a vivir en esa libertad con la cual tu Hijo Jesucristo nos ha hecho libres. Que no lleguemos a pensar como los judaizantes y aquellos que les creyeron, que algún acto de religiosidad, que algún acto de lo que nosotros consideramos espiritualidad, de alguna manera nos va a hacer más aceptos a ti. Porque todo lo que necesitamos para ser hechos aceptos a ti, Jesucristo lo logró en la cruz, al ser clavado sobre ella, al sangrar sobre ella, al morir sobre ella, ser sepultado y resucitar al tercer día. Como dijo él mismo en la cruz, consumado es. Todo lo que necesitaba hacerse se hizo. Toda la deuda que teníamos de pecado contigo, Él la pagó, porque nosotros no podríamos pagarla, y la pagó recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir. Por ello, Señor, le adoramos, le exaltamos. Por ello, Padre Santo, lo amamos, aunque no lo hemos visto, y por ello anticipamos un día estar contigo y con Él en el cielo para el resto de la eternidad. Señor, te pido por cada persona que está aquí presente, por cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales ahorita o nos verá después, Padre Santo, que si alguno de ellos o ellas aún no ha doblado la rodilla delante de Cristo, lo haga hoy, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si es que, Señor, nos ponemos en tus manos y los ponemos a ellos en tus manos, para la honra y gloria de tu nombre. Y la iglesia dice...